Hola, bienvenidos. ¿Cómo les va? La clase de hoy la vamos a dedicar a diferencia de potencial, o lo que es lo mismo, en la jerga le decimos voltaje y también tensión. Y vamos a arrancar con un experimento mental pero muy sencillo. Acá tenés un campo uniforme logrado entre dos láminas paralelas cargadas uniformemente. Y elijamos dos puntos cualesquiera dentro de ese campo uniforme, el A y el B. La distancia que los separa la llamo simplemente D. Y vamos a colocar una carga positiva en el punto A. Esa carga va a estar sometida a fuerza eléctrica. Si querés verlo por el lado de que está dentro de un campo, está perfecto, quiere decir que avanzaste. Pero si no, podés ver que está cerca de cargas positivas que la repelen y también cerca de cargas negativas que la atraen, o sea, se va a mover para abajo. No importa el valor de esa carga, pero la llamamos Q, minúscula. Fíjate lo siguiente, si el campo es uniforme, entonces la fuerza eléctrica que somete a esa carga también es uniforme, constante, durante todo el viaje que va a hacer esa carga. Bien, la soltamos y en otro momento la encontramos en el punto B. Obviamente, al soltarla, la fuerza eléctrica actuó sobre la carga y la movió. Y ahora está en el punto B. La fuerza que impulsó esa carga, entonces, realizó un trabajo. Si recordás la definición de trabajo para fuerzas constantes, que es el caso, es igual al producto entre la fuerza, el desplazamiento y el coseno del ángulo que forman la fuerza con el desplazamiento. En este caso, ese ángulo vale 0 porque la fuerza va para abajo, el desplazamiento va para abajo y el ángulo que forman es 0. Podemos expresar este trabajo en términos eléctricos. En lugar de hablar de la fuerza eléctrica, podemos hablar del producto entre el campo y el valor de la carga. Acordate de la definición de campo. Era fuerza sobre carga. Luego la fuerza es campo por carga. Y el trabajo nos queda así. Campo por carga por desplazamiento. ¿Y por qué prefiero expresarlo en términos de campo y no de fuerza como lo tenía un paso antes? Con la idea de campo, lo que hacemos es transferirle al espacio la propiedad eléctrica. Y acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a dividir miembro a miembro por el valor de la carga que se desplazó. En el primer miembro tenemos el trabajo sobre la carga dividido la carga. Y en el segundo miembro, la carga aparece en el numerador y en el denominador, se cancela y nos queda que el trabajo realizado dividido la carga es igual al producto entre el campo y la distancia que se movió la carga. Todo trabajo es siempre una diferencia entre dos energías, como lo viste en el capítulo de mecánica. Y en este caso también, el trabajo ese es una diferencia de una energía de tipo eléctrica. A ese cociente, la diferencia de energía sobre la carga, lo vamos a llamar diferencia de potencial. Entonces nos queda que la diferencia de potencial, esto es una definición, la diferencia de potencial es igual a la variación de energía eléctrica dividido la carga sometida a esa diferencia de energía. Resulta ser igual al producto entre el campo y la distancia que se movió la carga. Fíjate que visto así, la carga desapareció. Podríamos pensarlo como la diferencia de energía por unidad de carga. O sea, nos desvinculamos de cuál es la carga que se está moviendo. Y la idea se centra en una propiedad del espacio. Para cada punto dentro de ese campo habrá un cierto potencial eléctrico. Y ese valor es independiente de la carga que decida transitar ese espacio. Así, la diferencia de potencial es una propiedad de la posición, del lugar, del espacio. No es una propiedad de las cargas ni de los cuerpos. En la diferencia de potencial, lo que interesa
es la resta entre dos potenciales, o sea, la resta entre el potencial de dos lugares distintos. No interesan los valores absolutos de potencial, no interesan ni tenemos cómo calcularlos. Podemos pensar un potencial igual a cero, teórico, en un lugar lejos, en el espacio, donde no haya ninguna carga. En la práctica, tomamos el cero de los potenciales en la Tierra de la Tierra. ¿En qué unidades vamos a medir los potenciales o las diferencias de potencial? La unidad es el volt y se simboliza con la letra V mayúscula. Fíjate esta curiosidad, conviene que estés alerta. Es un caso inusual en la física en el que la magnitud y la unidad con la que se mide esa magnitud tienen el mismo símbolo. Ambos se designan con la letra V corta mayúscula. Yo no conozco otro caso. Y habida cuenta que la magnitud voltaje o diferencia de potencial provenía de una diferencia de energía dividido una carga, el volt resulta ser igual a un joule dividido un coulomb. Voy a hacer un pequeño paréntesis para saldar una deuda que tengo con vos. Quedamos que el voltio, la unidad voltio, era igual a el joule, unidad de energía o de trabajo, dividido el coulomb, unidad de carga. Si el joule lo escribimos como newton por metro, nos queda que el volt es igual a newton por metro dividido coulomb. Ese metro que está multiplicando en el segundo miembro lo podemos pasar dividiendo el primero. ¿Y qué nos queda? Que volt sobre metro es igual a newton sobre coulomb. Newton sobre coulomb, fuerza sobre carga, era la unidad en la que teníamos que medir los campos eléctricos. Y ahora ves que newton sobre coulomb es igual a volt sobre metro. Así que será una cuestión de comodidad. ¿En qué unidad medimos los campos? Cualquiera de los dos pares es indistinto y son equivalentes entre sí. Ya está explicado, saldada la deuda. Volvamos a la diferencia de potencial, el voltaje, o como se dice en la jerga de los electricistas, también la tensión. Es la unidad más representativa de los fenómenos eléctricos. De hecho, el voltaje es la unidad más famosa de la electricidad. Cuando compras una pila, lo importante para que el artefacto con el que vas a alimentar esa pila funcione bien es el voltaje. Y si mirás en detalle o prestando atención, vas a ver que cualquier pila o batería te indica cuál es el voltaje. Las pilas comunes tienen un voltaje de 1,5 volt, pero también hay de 9, de 12, las baterías de los autos andan con 12. Los agujeritos de los enchufes domiciliarios en la Argentina tienen una diferencia de potencial de 220 voltios. Y es importante para saber cuando enchufás un artefacto que la electricidad del artefacto funcione con esa diferencia de potencial. Si no, o no anda o lo arruinás. Volvamos a la pila. Ese 1,5 voltios te indica que entre una posición, un borne, y la otra posición, el otro borne, hay una diferencia de 1,5 voltios. Eso va a dotar de cierta cantidad de energía a cada carga que se ponga en el camino entre esas dos posiciones. Las pilas y las baterías son como bombas que elevan las cargas desde un potencial menor hasta un potencial mayor. Luego, esas cargas que están elevadas a un potencial mayor caerán, entre comillas, por algún camino, haciendo algún trabajo eléctrico divertido, hasta la posición del potencial más bajo. Si querés, podés pensar esos 1,5 voltios de la batería, que es 1,5 en un borne, el positivo, y 0 en el otro. Pero también podrías pensar que es 11,5 y 10. Lo que interesa siempre es la diferencia de potencial. Los valores absolutos no nos interesan ni importan. Esas bombas, las pilas, las baterías, que energizan a las cargas para que puedan hacer cosas interesantes, también ocurre en nuestro cuerpo.
Mirá lo que le pasa a todas nuestras células, y cuando digo todas, es todas, no solamente a las células nerviosas, a todas nuestras células, de todos nuestros humores, de todos nuestros tejidos. Acá tenés una representación esquemática de una célula. Sabés que el interior y también el exterior está poblado de iones, o sea, moléculas con cargas positivas o negativas. Y todas nuestras células tienen incrustadas en la membrana plasmática, o sea, en la bicapa lipídica, bombas iónicas. Esas bombas iónicas lo que hacen es capturar iones positivos, o sea, cationes, del interior y expulsarlos hacia afuera. Esas bombas, para hacer ese trabajo, consumen energía química, consumen ATP. No recuerdo la relación, pero no importa, no viene al caso. La cuestión es que luego de que están trabajando esas bombas un rato, el interior de la célula queda poblado en exceso de iones negativos. En general, cloruros, pero todo tipo de cargas negativas. Esas cargas negativas se repelen entre sí. Recordad la ley de Coulomb, cargas de igual signo se repelen. Se odian entre sí, entonces están en un medio acuoso que les permite moverse. ¿Qué van a hacer esas cargas negativas? Se van a alejar entre sí lo más que puedan. ¿Y qué es lo más que pueden? Llegar hasta la membrana plasmática, no la pueden atravesar. O sea que después de un ratito, toda la membrana plasmática queda tapizada por el lado de adentro de cargas negativas. Para las cargas positivas que están por afuera, resulta un polo atractivo irresistible. Entonces, como ellas también están en un medio acuoso y pueden moverse, se van y se pegan del lado exterior de la membrana. A fin de cuentas, en definitiva, todas las células las vemos en este estado. Sus membranas plasmáticas están tapizadas por adentro con cargas negativas y tapizadas por afuera con cargas positivas, repartidas uniformemente entre dos láminas, en este caso de los lados de la membrana plasmática. Fíjate que se genera ahí un campo uniforme y bastante intenso, que además entre las dos superficies hay una fuerza atractiva muy grande, porque las cargas positivas se atraen con las cargas negativas. Esa fuerza estabiliza la membrana, evita que se separen las dos capas, bastante más que la historia de la hidrofobia y la hidrofilia. Esa fuerza eléctrica es la principal estabilizadora de la membrana plasmática. Y además de generar un campo uniforme, genera una diferencia de potencial entre el interior de la célula y el exterior. Habitualmente, depende del tipo celular y del animal, es de unos 70 milivoltios. Con esos 70 milivoltios queda dotado de energía la membrana plasmática. Y esa energía se usa para hacer muchos trabajos eléctricos. Entre ellos, el impulso nervioso, del cual, ya te lo prometí, vamos a tener una clase. Pero hay ahí una batería cargada permanentemente gracias al trabajo de las bombas que hacen maravillas. Y con esto termino la clase de hoy. Te agradezco la atención y nos vemos en el próximo video.